fue a raíz de una portada del diario El Extra que se me vino a la mente la revisión de este tema. Y la portada corresponde a una edición del 29 de octubre del año 2015. En una sección de sucesos dice el título: vuela desde Rotonda y sobrevive. Se observa cómo esta persona acaba de sufrir un accidente vehicular, tiene el carro completamente destrozado, volcado, y sin embargo, él salió por sus propios medios. Dice, se desconocen los motivos por los que el auto se salió de la vía en horas de la noche madrugada. Probablemente o andaba a exceso de velocidad o estuvo trabajando horas muy tarde y se durmió, o estaba bajo efecto de alguna droga. Eso fue por la rotonda de San Sebastián, cuando en esa época estaba haciendo el arreglo. Trae otra foto en donde se puede observar dos grúas, un carro de bombero, dos carros de bombero específicamente, unos bomberos, un policía de tránsito y el carro completamente destrozado. Inclusive se ve que el bumper delantero se desprendió. Y una foto de acercamiento, se ve como esta persona estaba como asustado, pero salió por sus propios medios. Así como está la escena, vamos a hacer una encuesta. Si usted fuera el paramédico, ¿le colocaría un collar cervical en este paciente? Así como está. Voy a poner la encuesta. Si usted fuera el paramédico, ¿le colocaría un collar cervical? La fotografía de la escena es bastante aparatosa. Un carro volcado, el bumper delantero desprendido, todos los vidrios rotos. El paciente salió por sus propios medios y parece en la fotografía de que él se encuentra bastante bien. Bueno, vamos a cerrar la encuesta y le voy a mostrar el resultado. 7 personas piensan de que no hay que colocarle el collar cervical. 18 personas piensan de que sí hay que colocar el collar cervical. Porcentualmente estamos hablando prácticamente de que 3 de cada 4 le colocarían un collar cervical y solamente 1 de cada 4 no le colocaría un collar cervical. Las posiciones a veces son divergentes y pueden ser bastante controversiales. Bien, vamos a ver qué fue lo que le hicieron. Esta es la foto que corresponde de la misma noticia. El carro es un Honda Civic volcado y la persona estaba ya siendo transportada hacia la ambulancia. Y ahí se ve claramente cómo esta persona víctima de este accidente quedó inmovilizado con un collar cervical. Él parece que está consciente y lo estaban trasladando al servicio de emergencias. De hecho, este paciente llegó al servicio de emergencias del Hospital Calderón Guardia y duró más el traslado que la permanencia en servicio de emergencia. Rapidito le hicieron un examen físico y lo egresaron. No se le hizo TAC, no se le hizo mayor cosa. Entonces nos planteamos la disyuntiva. Para un caso como este, ¿era necesario o no el collar cervical? La ventaja de este caso es que quedó involuntariamente documentada toda la secuencia, porque en el sitio de la escena muchas veces nosotros no tenemos la noción de lo que
había ocurrido, pero en la noticia se ve claramente cómo el accidente fue bastante aparatoso, con mucho daño material. Además, el carro cayó de un sitio bastante alto, un desnivel. Prácticamente eso, a manera de comparación, mínimo debe ser unos 2 pisos. Y sin embargo, se observó que en la escena el paciente salió por sus propios medios y cuando lo trasladaron ya el paciente estaba con inmovilización cervical. Entonces, con este preámbulo vamos a analizar este tema de manejo de la vía aérea en paciente con trauma cervical. A manera de ilustración, cuando pensamos en trauma cervical, imagine lo que podría suceder si en lugar de un paciente, una persona fuese una jirafa, ¿verdad? Vean ustedes, una jirafa puede medir más de 5 metros de altura y prácticamente la mitad de esa altura corresponde a la longitud de ese cuello. Esos son los temas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver los mecanismos para explicar una inestabilidad y daño de la columna cervical. Vamos a analizar también algunos números, la epidemiología y la clínica de presentación en un paciente con trauma cervical. Algo muy importante y es el motivo central de esta charla, cómo vamos a manejar la vía aérea en estos pacientes. Y al final veremos cuáles son los mensajes para llevar a la casa para aprender y para reflexionar. Vamos a empezar entonces con esta primera parte de mecanismos de inestabilidad y daño de la columna cervical. Primero, ¿por qué es importante esta revisión de este tema? Debemos entender primero la magnitud del problema, que es bastante. Probablemente a lo largo de un año nos topamos con muchos casos de paciente que nos ingresa a sala de operaciones con un collar cervical. Y también está la otra situación. El paciente ya fue operado y está en recuperación con un collar cervical. ¿Le quitarías o le mantendrías el collar cervical? Todos esos son temas que muchas veces se nos vienen a la mente, pero que a veces por cotidianidad lo damos por aludido que entendemos y lo damos por aludido que ya lo manejamos. Vamos a revisar el tema con lupa y nos damos cuenta de que a veces hay pequeñas imprecisiones en cuanto a concepto y cuanto a toma de decisiones. Si logramos entender bien el problema, podríamos implementar los cambios para la técnica, para el uso de medicamentos, el uso de equipo y la monitorización de un paciente con trauma cervical. ¿Y cuál es el plus de todo esto? Que vamos a mejorar la seguridad para los pacientes. Vamos a mejorar también los resultados en estos pacientes. Algunos de ustedes han visto tomografía como esta. Probablemente la mayoría de los que están conectados sí. Y no solamente un caso como este, donde se ve claramente una sección completa de la médula cervical. También se puede observar situaciones así muy aparatosas en donde, ese es otro caso, se produjo una sección completa. Observen ustedes cómo el canal vertebral cervical quedó prácticamente en forma de un zigzag. Pero no todos los pacientes llegan así tan aparatosos. Algunos pacientes, como este, llegó con inmovilización cervical, no tenía déficit neurológico y sin embargo hay que realizarle un procedimiento porque muchos de estos pacientes no solamente tienen el trauma cervical, sino que también tienen lesiones en algunos órganos, por ejemplo, una fractura, una necesidad de una laparotomía, entre otros tipos de lesiones. Entonces, estos pacientes son los que más reto generan y nosotros sentimos más comprometidos con la protección de la columna cervical. Probablemente un paciente que ya está tetrapléjico por una lesión de la médula cervical, una sección completa, no es mucho más lo que podríamos exacerbar de lesión. Pero un paciente que tiene una lesión cervical, pero que neurológicamente está íntegro, nosotros anímicamente y emocionalmente
nos sentimos aún más comprometidos con la protección medular. Porque no todos los pacientes con trauma cervical tienen lesión neurológica. Un buen porcentaje de ellos tiene una lesión estructural, pero del aparato óseo, del aparato muscular, del aparato ligamentario, del aparato cartilaginoso, más no la médula cervical, que está indemne en estos casos. Durante la movilización de la vía aérea, algunas maniobras que hacemos para facilitar la intubación endotraqueal puede agravar más la lesión preexistente de la médula cervical, o incluso en ausencia previa de una lesión de la médula cervical, durante maniobras violentas de abordaje de la vía aérea podríamos causar agravamiento de la lesión medular. Y una de las maniobras que se ha asociado con mayor riesgo de agravar o de provocar una lesión de la médula cervical es precisamente la maniobra de extensión cervical o de hiperextensión. Pero también a veces podríamos estar enfrente de un paciente cuya vía aérea, si no fuese por el trauma raquimedular, podría ser manejado con una mascarilla laríngea. Sin embargo, sabemos que la mascarilla laríngea provoca un abultamiento de la faringe y eventualmente podría asociar con un riesgo de agravar una lesión de la médula cervical preexistente. Y a veces nos topamos con sorpresas. Vea este caso. A ese paciente le habíamos colocado una máscara laríngea clásica para un procedimiento convencional. Durante toda la cirugía pudimos mantener la ventilación, no hubo ningún problema, terminó la cirugía y en el momento de que cuando íbamos a extraer la máscara laríngea nos dimos cuenta de que durante toda la cirugía la máscara laríngea quedó doblada y sin embargo tenía un sello apropiado. Bueno, esto en el contexto de ese paciente que no tenía trauma raquimedular, quizás no tenía mayor relevancia, excepto tal vez un disgusto o una preocupación al final del procedimiento. Pero un paciente con trauma raquimedular, quizás esto pudo haber cambiado la historia del pronóstico neurológico de este paciente. Existe una serie de mecanismos que pueden provocar el daño neurológico. Hay mecanismos primarios y mecanismos secundarios. El mecanismo primario es cuando la energía de impacto se descarga contra la columna cervical y esto puede causar isquemia por la compresión directa o los fragmentos óseos y proyectiles pueden causar laceración de la médula cervical. También hay mecanismos secundarios, por ejemplo, un paciente que está hipotenso, tiene hipoperfusión de la médula cervical, hipoxia y también producto de la inflamación se puede agravar más una lesión primaria existente de la médula cervical. El mecanismo quizás más importante por medio del cual se produce una lesión es que la energía de impacto causa una sacudida violenta de la columna cervical, causando luxación o causando incluso fractura y ruptura ligamentaria muscular, cartilaginosa y facial. Y esto provoca entonces la lesión de la médula cervical que está adentro. Existen mecanismos que son más propensos a causar una lesión de la médula cervical y hay otros que son menos propensos. Por ejemplo, la lesión por flexión es una situación bastante infrecuente como causa de lesión neurológica. Por eso es que la flexión en caso de manipulación de la vía aérea no es tan preocupante. Lo preocupante es cuando hacemos otros movimientos como flexión y rotación, peor aún la hiperextensión y mucho peor aún cuando se produce aplastamiento de la columna cervical. Por eso es que durante la maniobra de abordaje de la vía aérea, la maniobra más segura es hacer una tracción en línea sin la hiperextensión. La flexión es relativamente segura
pero la hiperextensión es la más dañina de todas. Entonces, en posición neutra hay poco riesgo. En flexión hay riesgo, pero el riesgo es relativamente bajo. Pero el mecanismo de la extensión y peor aún la hiperextensión es lo peor. De hecho, en los pacientes que han tenido trauma raquimedular, en estudios de laboratorio se ha observado que una fuerza que se aplica en la región occipital causando la flexión se asocia con un riesgo bajo de lesión de la médula cervical, pero una fuerza que produzca una extensión, por ejemplo una fuerza que se aplica en la región frontal, se asocia con el mayor riesgo de lesión de la médula cervical porque causa una hiperextensión. Otras fuerzas, como por ejemplo de aplastamiento, también se asocia con un riesgo de lesión de la médula cervical. Bueno, volviendo un poco al concepto de la jirafa, a pesar que tiene un cuello muy largo, prácticamente la mitad de la altura de una jirafa corresponde a la longitud del cuello, no tiene más vértebras cervicales en comparación, por ejemplo, con el ser humano. De hecho, una jirafa solo tiene 7 vértebras cervicales, exactamente igual a la cantidad del ser humano. Y algo muy impresionante de la jirafa es que para bombear sangre desde el corazón hasta el cerebro, se necesita un corazón que puede llegar a pesar hasta 12 kilos. Si no fuese por este mecanismo de bombeo tan poderoso, la jirafa cada vez que agacha la cabeza y levanta el cuello, sufriría cuadros de síncope. Bueno, vamos a ver ahora la epidemiología y la clínica de un paciente con lesión raquimedular cervical. Lo primero que tenemos que conocer es la zona cervical con mayor probabilidad de lesión luego de un trauma. Si conocemos la respuesta a esta pregunta, cada vez que vamos a evaluar a un paciente desde el punto de vista de semiología neurológica o cuando estamos analizando un estudio radiológico, tendríamos que concentrar la mirada en esa zona. Y la respuesta es C6 y C7. C6 y C7 corresponde al sitio anatómico donde entre los casos de lesión raquimedular cervical es el sitio más común. 39% de las veces la lesión raquimedular ocurre a nivel de C6 y C7. Y desde el punto de vista de cinemática es bastante lógico, porque la columna cervical es bastante móvil y pasa abruptamente a otro segmento de la columna vertebral que es relativamente inmóvil, como es la columna torácica. También el 24% de toda la fractura ocurre a nivel de C2. Esto tiene la misma explicación que por qué hay más propensión a lesionar C6 y C7, porque estamos transitando de una zona hipermóvil a una zona relativamente inmóvil. Entonces C2 y C6 y C7 son los dos sitios anatómicos de mayor propensión a fracturas. Importante es que un 3% de paciente víctima de trauma tiene algún tipo de lesión cervical, especialmente los pacientes con trauma mayores. La mayoría de las fracturas ocurre en el cuerpo vertebral. El otro sitio que podría fracturar sería los pedúnculos, sería la lámina y sería también los procesos espinosos, pero la mayoría de las veces ocurre en el cuerpo vertebral. Y hay una correlación entre el riesgo de daño cervical con el valor de la escala de Glasgow. Menor Glasgow, mayor probabilidad de lesión de la columna cervical. Y un 20% de los pacientes con trauma cervical, solo eso es lo que tiene. Bueno, entonces tenemos que plantear una pregunta muy importante de reflexión. ¿Cuándo sospechar de lesión de la columna cervical? No siempre tenemos todos los estudios radiológicos
y tampoco conocemos la evolución desde el momento del abordaje inicial. Por eso tenemos que conocer algunas herramientas de predicción. Si utilizamos esas herramientas, idealmente deben de tener alta sensibilidad y especificidad para que obtengamos la más elevada precisión diagnóstica. Hay varias herramientas de predicción. Está el Nexus, está el Canadian C-Spine Rules y están las guías de PHTLS para la atención prehospitalaria. Vamos a ver primero con el estudio Nexus. El estudio Nexus se realizó, bueno, se publicó en 1992 en la revista New England Journal of Medicine y consiste en un registro nacional de los casos de trauma para ver en qué situaciones clínicas hay correlación con el hallazgo radiológico de una lesión raquimedular relevante. Un total de 34.069 pacientes fueron incluidos y la idea de este estudio era determinar si existe criterios de bajo riesgo de lesión raquimedular. Aquellos pacientes que tienen potencial lesión de columna cervical, pero un Glasgow de 13 o más, no necesitan de estudios de imagen si cumplen todos los criterios de Nexus. ¿Cuáles son esos criterios de Nexus? Son básicamente que no tenga déficit en la línea media, que no tenga déficit neurológico, que no tenga dolor en la línea media, que estén alertas, que no esté bajo algún medicamento que le esté deprimiendo el estado sensorio o algún tóxico, y que tampoco tenga fracturas, heridas o quemaduras y lesiones que puedan distraer. Entonces, en el estudio Nexus incluyó a víctimas de trauma con bajo riesgo de lesión de columna cervical. La ausencia de dolor en la línea media, cuando neurológicamente se encuentra íntegro, se encuentra alerta, no tiene efecto de sustancias que cause una depresión del estado sensorio y que tampoco tenga lesiones que cause la distracción, de tal forma que el paciente enfoca el dolor no tanto en la columna cervical, sino, por ejemplo, una fractura de fémur, por ejemplo, una fractura de miembros inferiores. Entonces, esos son los criterios de Nexus. Son 5 criterios de Nexus. Si el paciente no tiene ninguno de estos criterios, es de bajo o muy bajo riesgo para tener una lesión raquimedular cervical. De hecho, los resultados de ese estudio fue que de los más de 34.000 pacientes estudiados, solo 818, que corresponde a un total de 2.4%, tuvieron lesiones significativas de columna cervical, lo cual implica de que si aplicamos los 5 criterios de Nexus, hay una sensibilidad de 99% y una baja especificidad de 12.9%. Y solo 8 de esos 818 pacientes no fueron diagnosticados con lesiones. Y de esos 8, solamente 2 tuvieron criterio de lesión clínicamente significativa. Es decir, si usted aplica los criterios de Nexus, los 5 criterios de Nexus, y el paciente no tiene ninguno de estos, es bastante sensible para detectar o descartar más bien que el paciente tenga una lesión significativa de la columna cervical. El otro score de predicción es el Canadian C-Spine Rules, y básicamente consiste en 3 preguntas. La primera pregunta: ¿hay algún factor de alto riesgo que implique que hay que mandar una radiografía? Por ejemplo, un paciente de más de 65 años, un mecanismo de trauma peligroso de alta energía, o aquellos pacientes que tienen parestesia y miembros en las extremidades. Si el paciente no tiene ninguno de estos, nos vamos a la siguiente pregunta: ¿hay algún factor de bajo riesgo que permita una valoración segura del
de rango de moción. Entonces hay que observar al paciente durante su estancia en servicios de recuperación y hacerle preguntas como, bueno, ¿tiene o no dolor? ¿El paciente está caminando o no? ¿Está sentado o no? Si la colisión fue, en lugar de ser frontal, si fue una colisión más bien por detrás, si el paciente no tiene dolor en la línea media, si ninguna de estas cosas está presente, probablemente no hay necesidad de una radiografía. Pero si está presente y todavía tenemos duda, podemos valorar la capacidad del paciente para rotar activamente el cuello. Si el paciente es capaz de eso, entonces no hay necesidad de mandarle una radiografía de la columna cervical. Y este es el algoritmo de la Canadian C-Spine Rule de manera más específica. Bueno, importante también es la toma de decisiones en cuanto a la inmovilización. Si el paciente tiene criterio de lesión cervical con déficit neurológico, no hay duda, hay que inmovilizar el cuello inmediatamente. Pero hay algunos pacientes que se encuentran como en una nebulosa. No estamos claros, a veces sí, a veces pensamos que no. En el caso, por ejemplo, del paciente que salió en Diario La Extra, vean que la encuesta arrojó de que 3 de cada 4 de ustedes tomaron la decisión de inmovilizarlo. De hecho, eso fue lo que finalmente se hizo por parte del personal paramédico. Siempre está la disyuntiva. Si yo lo inmovilizo y el paciente no tiene nada, quizás yo no le estoy causando mayor daño. Pero si el paciente tiene algo y yo no lo inmovilicé, existe el temor teórico de que podríamos estar incrementando el riesgo de una lesión raquimedular. Bueno, es importante llegar a un punto de equilibrio, porque, por ejemplo, en este otro estudio de Metriadas y colegas, valoraron los riesgos de lesión de la columna cervical en su componente no esquelético. Y ellos, en un total de 14.755 pacientes, encontraron de que 292, o sea, un 2% tuvieron lesión de la columna cervical que no precisamente fue ósea. Y ellos lo que encontraron fue una correlación entre el riesgo de lesión de la columna cervical con el Glasgow del paciente en el momento del abordaje inicial. Observe que cuando el paciente tiene un Glasgow menor o igual a 8, o sea, paciente que amerita de intubación, la posibilidad de lesión de la columna cervical es un 10.2%. O sea, precisamente estos pacientes que tienen Glasgow bajo, que amerita de intubación, son de mayor riesgo de lesión de la columna cervical. En cambio, si el paciente está completamente despierto, con Glasgow de 13 a 15, el riesgo de lesión de la columna cervical es bastante bajo, de 1.4%. Como decía René Descartes, la verdad está en punto medio. No inmovilizar absolutamente todos, pero tampoco dejar desprotegido a aquellos pacientes que tienen lesión de la columna cervical y nosotros no lo inmovilizamos. En caso de estudios radiológicos, este tiene que hacerse con una radiografía idealmente de 3 incidencias: anterior, anteroposterior, lateral, y en caso de sospecha de lesión de columna cervical alta hay que solicitar una radiografía transoral para valorar con esta incidencia la posibilidad de fractura de odontoides y realizar tomografía en 3D con reconstrucción sagital. Y si la radiografía cervical y tomografía son negativas, pero el paciente tiene déficit neurológico y continúa la sospecha, lo que hay que hacer es proseguir con resonancia magnética. En un estudio con pacientes que tuvieron tomografía negativa y posteriormente se envió resonancia magnética, se observó que la tomografía puede dejar pasar por alto hasta un 2% de los casos de lesión de la columna cervical no visible en tomografía y sí fue visible en la resonancia magnética. Eso es especialmente común
cuando la lesión es en el aparato ligamentario. La tomografía es relativamente mala para valorar tejidos blandos. Por eso la resonancia magnética en esos casos es superior. En una radiografía de columna cervical, lo primero que tenemos que hacer es ver si los ejes están bien alineados. Un punto imaginario que conecta los procesos espinosos, así como los cuerpos vertebrales, si logramos conectar formando una línea relativamente homogénea, suave, eso significa que no hay un desplazamiento. Esto solo valora cuando hay listesis de la columna cervical. Bien, ahora vamos a ver ya el manejo de la vía aérea. Existen muchas guías, tanto las guías de la DAS, que son guías británicas, como las guías de la ASA, habla de que el manejo de la vía aérea, un paciente con trauma raquimedular, debe ser individualizado. Muchos de estos pacientes vienen con estómago lleno, entonces aparte de la dificultad técnica, de que no podemos movilizar gentilmente la columna cervical, sino que además tenemos que lidiar con el riesgo de broncoaspiración, todos estos pacientes debemos utilizar la preoxigenación para comprar más tiempo, porque no existe un timing en donde el paciente antes del trauma mantuvo un periodo de ayuno. Muchas veces esos pacientes vienen con estómago lleno, como se puede observar en esta tomografía. Esta tomografía es bastante vieja, es de un paciente cuando se le realizó el estudio con el tomógrafo de 2 detectores que tenía el Hospital Calderón Guardia. Se ve claramente que llegó un collar, pero con una tabla larga de espalda y un estómago completamente lleno de aire, y tiene un montón de aire incluso a nivel de intestino. Esto se debió probablemente a una intubación esofágica extrahospitalaria, y eso se pudo constatar también en otros cortes donde claramente se ve un montón de aire dentro de las vísceras abdominales. Inclusive se puede observar cómo hay un neumotórax con enfisema subcutáneo. Para no regalar al paciente luego de la intubación una macro broncoaspiración. Muchas veces los pacientes broncoaspiran no tanto por el trauma inicial en el momento del accidente, sino más bien por la manipulación de la vía aérea. Y observen ustedes, este paciente que tuvo una macro broncoaspiración, días después tuvo un distrés respiratorio y terminó falleciendo. Entonces, estas complicaciones son predecibles y son complicaciones muchas veces evitables. Y a veces las intubaciones son bastante violentas, bastante salvajes. Este fue un paciente que tuvo politrauma, tiene una sonda de tórax en el lado derecho. Claramente se puede observar un montón de infiltrados. Y resulta de que al examen físico, ese paciente le faltaba un incisivo. Y cuando se examina con un poco más de malicia la radiografía, se puede observar algo que pareciera una pieza dentaria. Eso motivó a tener que realizarle una gastroscopía. Y efectivamente, en la gastroscopía se observó este diente que estaba en vía digestiva superior. Entonces, esta pieza recuperada fue exactamente la pieza dental que le faltaba a este paciente. Y no tenía otra causa excepto que durante la intubación le hicieron un trauma directo y le causó la fractura y la abulsión de este diente. Ejemplo como este, hay varios, ¿verdad? Por ejemplo, una pieza dental que se le fue inclusive a la vía aérea inferior, y este paciente 2 días después se le observó unos infiltrados compatibles con una neumonía. De hecho, el diagnóstico se hizo posterior. Ya tenía esa pieza dental ahí en vía aérea y no se había dado cuenta el personal
hasta que apareció esa neumonía y luego en retrospectiva se analizó la radiografía inicial y se dio cuenta de que faltaba un diente y que ese diente ya había sido broncoaspirado. Bueno, para el manejo prehospitalario y de los servicios de emergencia se ha observado también de que el uso de collar Thomas puede reducir la aparición de lesión neurológica. Eso entre signo de pregunta, porque muchas veces los collares de Thomas son colocados de manera equivocada. A veces se puede inclusive observar como collares de Thomas o de Filadelfia que se coloca al revés, la parte de adelante a la parte de atrás y la parte inferior a la parte superior. Esto recuerda ahora que estamos en la época de coronavirus, como una cosa tan sencilla como la máscara quirúrgica, hay personas que colocan al revés. Y también la posibilidad de que el collar cervical puede incrementar la presión intracraneal con repercusión clínica. Esto es porque el collar de Thomas puede apretar lo suficiente el retorno venoso como para incrementar la presión intracraneal. En esta publicación del Journal of Neurotrauma, con respecto al uso prehospitalario de collar cervical en paciente de trauma, se observó de que de un 3 a un 25% de las lesiones cervicales son secundarias, no son lesiones primarias. Entonces, a veces la manipulación equivocada de la columna cervical puede regalar al paciente mayor complicación. Existen varios tipos de collares cervicales. Algunos son más efectivos, otros son más incómodos y otros claramente se ve que no sirve para nada. De hecho, en los cursos de ATLS antes se enseñaba de que si no tienes un collar cervical, haga un saquito de arena y se pone alrededor del cuello del paciente y ahí lo amarra y vámonos. Pero estos métodos artesanales muchas veces, lejos de ser de utilidad, más bien constituye un estorbo. Y existe aquellos que tienen una abertura para, por ejemplo, aquellos pacientes que necesitan de una traqueostomía. Y hay algunos collares que son blandos. Bien, una pregunta importante. Si usted tiene que intubar un paciente, pero este tiene un collar cervical, ¿qué harías? ¿Quitar el collar cervical y realizar la intubación o realizar la intubación con el collar cervical puesto? Vamos a ver qué opinan ustedes. Ahí va la encuesta. ¿Qué harías con un paciente que tiene un collar cervical y hay que intubarlo? Por ejemplo, el paciente llega con un collar cervical y hay que hacerle una laparotomía. ¿Qué harías? ¿Le quitas el collar cervical o mantienes el collar cervical? Bueno, vamos a dar un par de segundos más y vamos a finalizar la encuesta. Le voy a mostrar los resultados. Mitad y mitad. La mitad, exactamente mitad y mitad. La mitad le quita el collar cervical y la otra mitad mantiene el collar cervical. Interesante, ¿no? Esto, vea que cada quien mata las moscas a su manera. Cada uno tenemos nuestra técnica, pero no siempre lo que intuimos es lo correcto. ¿Qué dicen las guías de ATLS? Las guías de ATLS recomiendan que debemos quitar el collar cervical y realizar la intubación endotraqueal. Imaginen ustedes suficiente dificultad tiene para intubar a un paciente tratando de movilizar lo menos posible el cuello y tras de eso ahora usted no le puede abrir la boca al paciente porque tiene el collar cervical puesto. Recuerde que el collar cervical no solamente inmoviliza el cuello, no permite abrir la boca, Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hay que hacer es quitar el collar cervical y aplicar una técnica
que se describe en los cursos ATLS se llama la técnica de intubación bajo el protocolo Mili. ¿Qué significa protocolo Mili? Viene de la sigla de inmovilización manual en línea. Habíamos dicho de que el mecanismo de lesión cervical generalmente es por una sacudida violenta de la columna cervical, pero no todos los ángulos de movimiento se asocian con igual riesgo de daño. El peor de todos es cuando hay rotación y aplastamiento. Y la maniobra más segura sería tracción, o sea, opuesto al aplastamiento, y mantener en posición neutra. Esto es lo que hay que hacer. Se debe realizar entre dos personas. Consiste en aplicar una fuerza que impida el desplazamiento del cuello, reduce el movimiento del cuello durante la intubación y que cause el menor impacto sobre la laringoscopía. Y esto lo podemos ver en esta secuencia de fotos. Bueno, ahí está Betancourt ayudándome en una intubación de un paciente con un trauma raquimedular. Este paciente está neurológicamente íntegro. Entonces, como que tenemos más responsabilidad social, ¿verdad?, con este paciente, de tal forma que no, cuando termine la cirugía, no le estemos regalando una tetraplegia. Y se debe realizar entre dos personas. La persona que se encarga de inmovilizar el cuello tiene que traccionar y evitar de que el laringoscopista cause movimiento indebido del cuello. Una vez que hace la tracción en línea, entonces le quitamos suavemente el collar cervical. El que tracciona nunca debe dejar de hacer la tracción. ¿Y qué pasa? Él va a estorbar terriblemente al laringoscopista. Entonces, él lo que tiene que hacer es agacharse y correrse a un lado, mientras que el laringoscopista le abre la boca del paciente y trata de hacer la laringoscopía de manera lo más gentil posible. Observe que ese tubo endotraqueal que tengo en la mano ya tiene un estilete, y esto te facilita tremendamente y evita la necesidad de tener que hacer una intubación con varios intentos. Este tipo de intubación debe hacerse planeando que la intubación se logre con un solo intento. Es importante entender, y esto es para refutar a la mitad de los que votaron porque hay que mantener el collar cervical. El collar cervical no siempre protege contra una lesión secundaria, sobre todo cuando está mal colocado y sobre todo cuando no está bien socado. En este video que les había mandado ayer en un chat, se ve claramente cómo a esta paciente que estaba completamente despierta le habían colocado un collar cervical y le solicitamos que mueva el cuello para un lado, para el otro, flexión, extensión, y prácticamente el collar estaba de más ahí, no le impedía los rangos de movimiento. Y a veces sucede ese tipo de situaciones como esta, collares de tomas colocados al revés. Esta paciente que sufrió un accidente vehicular llegó al hospital con el collar cervical colocado de esta manera. Pasó a sala de operaciones, fue operado de una laparotomía, llegó al servicio de recuperación y continuó con esta inmovilización al revés. Entonces ahí nos invoca a preguntar, ¿verdad?, ¿por qué ha ocurrido esta cadena sucesiva de omisiones? Otra pregunta que siempre hacemos es si es seguro o no aplicar la maniobra de Selig, sobre todo porque si aplicamos la maniobra Selig debemos ejercer una fuerza suficiente que logre colapsar el esófago. Para eso se necesita una fuerza de 2 a 4 newtons, o sea, de 2 a 4 kilos encima de una columna cervical que parece que está ya con lesión. Entonces, vamos a hacer esta encuesta. ¿Utilizarías la maniobra de Selig en un paciente con trauma cervical? ¿Sí o no? Vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Utilizarías la maniobra de Selig en un paciente con trauma cervical? Se supone que estos pacientes, cuando llegan a sala de operaciones,
puede llegar con el estómago lleno, no se ha tiempado el tiempo de la última comida con el momento del trauma sobre la columna cervical. Bueno, voy a compartir el resultado. 19 de ustedes pensaron de que no hay que aplicar la maniobra Selig y 4 personas sí le aplican la maniobra de Selig. La respuesta de esto es bastante controversial. Probablemente en un paciente que tiene estómago lleno, la inducción con la técnica de secuencia rápida sin la maniobra Selig en un paciente con trauma cervical es mucho más segura. Sabemos también que la maniobra Selig estorba bastante, sobre todo cuando la compresión es muy fuerte y eso puede incluso empeorar la visión laringoscópica. Entonces, la respuesta a esta pregunta, la respuesta correcta es no debemos utilizar la maniobra Selig en un paciente con trauma cervical. Observe que este tipo de encuesta, esta herramienta nos permite detectar muchas veces el inconsciente colectivo, cómo hay opiniones que a veces en público no la expresamos por temor o por inseguridad, pero nos damos cuenta de que existe bastantes imprecisiones en cuanto a conceptos y son cosas del día a día, ¿verdad? Y lo otro es hacer la mejor de las laringoscopías. Una de las formas más útiles para optimizar la visión laringoscópica es traccionar la comisura bucal. Y podemos hacer de 2 maneras, traccionando la comisura bucal y aplicando la maniobra de Burke, pero de una manera muy gentil, no violentar, porque si no, entonces la maniobra de Burke provocaría el mismo efecto que la maniobra Selig. Claro está que en la maniobra de Selig lo que hacemos es una compresión contra el cartílago cricoideo. En cambio, la maniobra de Burke es bastante más arriba y lo que hacemos es más bien desplazar lateralmente la vía aérea para optimizar la visión laringoscópica. Y otra pregunta, ¿utilizarías o no una máscara laríngea en un paciente con trauma cervical? ¿Sí o no? Vamos a ver qué piensan ustedes. Máscara laríngea para un paciente con trauma cervical. Aquí están votando bastantes. Y vamos a parar la votación. Hay algunas personas que no han votado, pero no importa. Vamos a ver el resultado. Ese es el resultado. ¿Utilizarías una máscara laríngea en un paciente con trauma cervical? 73% no, 27% sí. O sea, 1 de cada 4 utilizaría máscara laríngea y 3 de cada 4 no utilizan la máscara laríngea. La respuesta a esta pregunta es también controversial. Se supone que la máscara laríngea puede causar una compresión de la columna cervical, a diferencia de un tubo endotraqueal, que es más bien el sitio de la compresión sería a través de los balones, del balón hemotaponador. En el caso de una máscara laríngea, especialmente cuando inflamos con volúmenes altos, puede causar una compresión de las estructuras, sobre todo causar el desplazamiento de la columna cervical. Pero esto es muy controversial. Si el paciente no necesita una separación aerodigestiva efectiva, se puede utilizar una máscara laríngea sin mayores problemas. En esta publicación de Anestesia Analgesia habla de que la colocación y la permanencia de la máscara laríngea produce un desplazamiento posterior de la columna cervical. Pero la conclusión de la publicación es que la repercusión clínica no está clarificada. Eso significa que si utiliza la máscara laríngea, está bien. Si no quiere utilizar la máscara laríngea, también está bien.
Entonces, no hay consenso hasta el momento. Pero si vamos a utilizar la máscara laríngea, debemos evitar aquellas que pueden causar más trauma en la parte posterior de la orofaringe. Y el peor de todo es la máscara laríngea Fast Track, porque tiene un reforzamiento de acero y produce una fuerza de compresión bastante violenta contra la pared posterior. Y a veces vemos situaciones como esta, ¿verdad? El trauma durante la manipulación de la vía aérea. Ya para ir terminando, ¿usar o no la fibrobroncoscopía? Bueno, en la actualidad lo que se utiliza más sería la videobroncoscopía, porque causa un mínimo movimiento cervical, se puede realizar con el paciente despierto y se puede realizar evaluación neurológica precoz. Sin embargo, todo esto parece ser como un lecho de rosas, ¿verdad? Entonces ya más de uno empezaría a pensar de que la intubación debe ser de manera protocolar con una videobroncoscopía. Sin embargo, recuerde la curva de aprendizaje. Muchas veces tratamos de intubar con un broncoscopio cuando no hemos adquirido la curva de aprendizaje. Por eso es que este estudio concluye de que no hay evidencia clínica, no hay que mejore el resultado neurológico comparado con las otras técnicas de intubación. Así es que si vamos a intubar a un paciente con trauma raquimedular, utilice la técnica que usted mejor domina. No practicar videobroncoscopía o fibrobroncoscopía con el primer paciente de trauma cervical cuando pocas veces ha agarrado un broncoscopio o ha utilizado broncoscopio, pero no tanto en los pacientes de trauma raquimedular. Bien, ¿cuáles son los mensajes que tenemos que llevar para la casa? Número 1, que la inmovilización es fundamental hasta descartar cualquier lesión cervical, pero no a todos, sino a algunos. Y para ello debemos aplicar los criterios de Nexus o los criterios de PHATLS o los criterios de la Canadian C-Spine Rules. Debemos recordar los criterios Nexus: no dolor en la línea media de la columna cervical, no déficit neurológico focal, que el paciente está alerta, que no esté bajo intoxicación, que no tenga fractura, herida, quemadura y lesiones viscerales que puede causar la distracción del paciente. Y que en el estudio Nexus, bajo esta premisa, se trata de un estudio que si usted aplica los 5 criterios, tenés una sensibilidad de 99% de que ese paciente no va a tener una lesión raquimedular significativa a nivel de la columna cervical. Y si usted aplica todos los 5 criterios Nexus, solamente 2 de un total de 34,000 que fueron pacientes estudiados, se puede obviar una lesión clínicamente significativa de la columna cervical. Y finalmente, 2 mensajes más. La lesión neurológica secundaria se puede asociar a la intervención de la vía aérea. Cuando vamos a intubar a un paciente, hay que retirar el collar cervical, porque de lo contrario nosotros estamos autofabuleándonos. Y cuando ya no vemos, entonces tratamos de vencer la resistencia forzando la situación, y más bien en lugar de ofrecer una protección cervical, este collar de tomas dificulta la laringoscopía y hace que el laringoscopista empiece a aplicar fuerzas indebidas y más bien puede exacerbar más una lesión cervical. Y el último mensaje es que la fibrobroncoscopía o la broncoscopía flexible con video se prefiere. Sin embargo, no hay evidencia clínica de un mejor resultado neurológico con su uso. Esto no se aplica para todos. Abajo deberíamos agregar el concepto de curva de aprendizaje.
Si usted domina la técnica de la intubación con broncoscopía flexible, utilícelo. Pero si nunca lo ha hecho, mejor no practique con el paciente que tiene una sospecha de lesión de columna cervical. Muchas gracias.